Bueno, para mí es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy para un capítulo más de International College of Dentists TV y CDTV. Y especialmente en este año 2020, en el que estamos celebrando los primeros 100 años del International College. Y quisiera compartir con ustedes el día de hoy los protocolos de arcada completa para paciente edéntulo y pacientes en dentición terminal. Ya tenemos muchos protocolos para poder rehabilitar arcadas completas. El día de hoy lo que quiero discutir con ustedes es cuáles son las consideraciones para decidir la configuración, el número de implantes, el tipo de prótesis que vamos a hacer. Yo veo mucha confusión en cuántos implantes es correcto poner para una maxilar o una mandíbula, cuál es la distribución, qué quiere decir un concepto estilo All-on-4. Entonces, hoy básicamente nos vamos a enfocar a estos dos tipos de tratamientos, a las arcadas edéntulas y a la dentición terminal. Entonces, ya sea que tengamos una arcada edéntula o pocos dientes, tenemos que empezar primero por hacer un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuados. ¿Qué es lo que llevó en este caso a tener una prótesis que no tuviera las consideraciones de estética y las consideraciones biológicas para poder ser mantenida a largo plazo? Básicamente tenemos los problemas de diseño y de proveer el espacio restaurativo adecuado, la emergencia adecuada de los implantes, la emergencia adecuada de los tornillos de fijación y el ajuste pasivo para que los implantes no sufran tensión y no acaben terminando con la osseointegración. Entonces, tenemos varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder tener nuestras estrategias de arcada completa. Primero, tenemos que definir qué es una dentición terminal y ver cuál es el grado de atrofia que tenemos en los rebordes. Determinar cuál es espacio restaurativo, el tipo de restauración, si necesitamos una osteotomía para el espacio restaurativo, ahora que estamos teniendo la posibilidad de hacer nuestras cirugías sin levantar colgajo, ¿en qué casos es importante levantar un colgajo para hacer una osteotomía para poder tener el espacio restaurativo adecuado? Si vamos a tener la necesidad de injertos o si vamos a hacer una técnica sin injertos, una técnica graftless. Si vamos a hacer una carga inmediata o si vamos a hacer función diferida. ¿Cómo logramos la estabilidad primaria para una carga inmediata? Si vamos a hacer una restauración fija o removible, eso también va a depender de nuestro proceso de diagnóstico. Si vamos a hacer una fijación al maxilar o a la mandíbula, al reborde alveolar, o si vamos a hacer una fijación remota como los implantes cigomáticos. En cuanto a la parte restaurativa, tenemos número y distribución de implantes, las consideraciones biomecánicas, el acceso, ¿dónde va a ser el acceso a los tornillos restaurativos? Si vamos a hacer restauración a nivel de implante o a nivel de pilar, si lo vamos a hacer en una o dos etapas, o sea, con carga inmediata o con carga diferida, y la prótesis transicional si va a ser fija o removible, y algo muy importante, la conexión y desconexión de pilares o de pilares multi-unit. Entonces, ¿a qué nivel vamos a hacer nuestra prótesis? Entonces, decidir el número de implantes o la distribución de los implantes basados solamente en la tomografía, sin tener una correlación con la rehabilitación,
nos va a llevar a probablemente hacer diseños que no necesariamente se correlacionen con lo que tenemos planeado o con lo que deberíamos de planear. Entonces, lo que se ha llamado el planeamiento reverso quiere decir empezar por la prótesis y terminar por los implantes. Sería similar a en la arquitectura. ¿Qué tipo de edificación vamos a hacer? Si vamos a hacer un edificio de varios pisos o si vamos a hacer una casa de un solo piso. De eso va a depender cómo vamos a hacer la cimentación. Entonces tenemos que empezar por saber cuál es el proyecto final de nuestra prótesis para después poder diseñar cómo vamos a hacer la colocación, el número y distribución de los implantes. En una arcada completa o en general cuando tenemos algunos pocos dientes, lo que nos conviene es siempre hacer un setup. Podemos, por supuesto, hacer diseño digital, pero a mí me gusta mucho hacer el setup en la boca del paciente, poder poner nuestra rehabilitación, que es muy fácil hacerlo con una prótesis total, y después poder duplicar esa prótesis y poder a través de esto hacer una guía tomográfica y poder hacer una correlación de dónde van a estar los dientes protésicos con respecto a nuestra base ósea, poder determinar cuál es la distancia también que tenemos del grosor que tenemos de tejidos blandos y así podemos decidir mejor la ubicación de los implantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, duplicamos la dentadura que hicimos para nuestro paciente y los dientes los hicimos en un material radiopaco y de esta manera estamos fabricando una guía tomográfica. También tomando un material de masilla y haciendo el relleno de la parte interna de nuestro duplicado de la dentadura, podemos de esta manera tener una base sobre la cual podemos también correlacionar los tejidos blandos y si queremos hacer una cirugía guiada, también esto nos va a permitir imprimir una guía que esté perfectamente basada sobre los tejidos blandos para poder tener una guía que quede muy estable para cirugía guiada. Entonces, la manera en que vamos a hacer esto, hay varias maneras. Se le puede tomar una tomografía a nuestra guía radiográfica y una tomografía con la guía radiográfica dentro de la boca del paciente, o también podemos hacerlo a través de modelos STL, que quiere decir hacer un escaneo de la guía tomográfica en el modelo edéntulo y después un escaneo del modelo edéntulo solo para poder correlacionarlos. Les voy a explicar cómo es esto. Este es el modelo del maxilar que sacamos a través del duplicado de nuestra dentadura y le hacemos una base en la cual le vamos a poner las ubicaciones, déjenme les enseño con el puntero láser. Vamos a hacerle estas pequeñas indentaciones para después poder correlacionar el modelo dentro del software de planeación. Entonces, esto en nuestro escáner de banco, en nuestro escáner de laboratorio, vamos a escanear este modelo. ¿Sí? Esto es el archivo STL que obtenemos de ese escaneo de banco del maxilar edéntulo. Y después, con la guía tomográfica puesta sobre el modelo, vamos a hacer otro escaneo de banco, con lo cual vamos a tener un STL de nuestra rehabilitación propuesta sobre el modelo de tejidos blandos. No nos sirve de nada hacer un escaneo solamente de la guía si no la estamos correlacionando ya sea dentro de la boca en una tomografía o con el modelo edéntulo. Esto no nos sirve de nada. Entonces, esta guía tomográfica la vamos a poner en la boca del paciente para poder hacer la tomografía. Y con esto vamos a poder tener una correlación de dónde están los dientes de la rehabilitación propuesta y en dónde está con respecto a la base tomográfica. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para sobreponer estas imágenes?
vamos a tener la tomografía del paciente con la guía tomográfica puesta y vamos a importar al software el archivo STL de nuestra guía tomográfica con la base de tejidos blandos. Esto es algo que les decía que es algo muy importante. Entonces, después le vamos a indicar al software diferentes puntos, por ejemplo, las cúspides de caninos, las cúspides de los centrales, las cúspides de los molares, y vamos correlacionando la cúspide del canino con la cúspide del canino, de tal manera que vamos haciendo lo que se llama stitching by points, o sea, suturar las imágenes a través de los diferentes puntos, y de esa manera nuestra guía, nuestro modelo STL de la rehabilitación se puede empalmar con la tomografía. El siguiente paso que vamos a hacer es nuestro modelo STL de los tejidos blandos. Lo vamos a empalmar con el modelo que ya habíamos importado que tiene los dientes. Entonces aquí también los puntos que les había mencionado vamos a correlacionar punto con punto. Entonces le vamos a indicar al software qué puntos son cada uno. De esa manera podemos empalmar el modelo de tejidos blandos con nuestra rehabilitación. Y así podemos prender y apagar nuestros tejidos blandos y poder tener una correlación de la rehabilitación propuesta con con el hueso y también con los tejidos blandos para poder calcular también el espacio protésico. Entonces, de esta manera podemos tener la tomografía con la guía tomográfica, con los tejidos blandos y con la rehabilitación. Entonces, esto también nos va a servir para que en el momento en que nosotros queremos ver los contornos, vamos a poder ver en dónde está el contorno de los tejidos blandos y en dónde está la rehabilitación propuesta con respecto a nuestro planeamiento de ubicación de los implantes. De esa manera podemos nosotros colocar los implantes y saber qué distancia tenemos, por ejemplo, del borde incisal a nuestro implante para saber la distancia, el espacio restaurativo que existe y así poder decidir qué tipo de prótesis vamos a hacer. Si necesitamos una prótesis dentogingival o una prótesis híbrida, o si va a ser una rehabilitación solamente de estética blanca, solamente de dientes, sin tener que hacer una reposición del soporte de rosa. Entonces, es muy importante esta planeación para poder visualizar a dónde vamos a llegar antes de empezar a hacer nuestra cirugía. La otra cosa es que también tenemos que hacer nuestras pruebas estéticas y fonéticas como haríamos con cualquier prótesis para poder tener una comunicación con el paciente y una adecuada evaluación de lo que vamos a estar haciendo en nuestra rehabilitación. Y para esto es muy importante quitarle, por ejemplo, si es una arcada edéntula, quitarle todo el flanco vestibular para poder ver en dónde están los tejidos blandos y también visualizar cuál es el espacio restaurativo. Porque esto va a ser muy importante para ver qué tipo de prótesis vamos a hacerle a nuestro paciente. Entonces, podemos verlo en diferentes imágenes. ¿Y cuáles son los tipos de prótesis que existen sobre implantes? En el libro de Carl Misch, él lo clasifica como prótesis fija 1, la prótesis fija en la cual el diente sale o emerge de los tejidos blandos de manera natural y forma natural de los dientes. La PF2, que es una prótesis fija también de básicamente estética blanca, en el cual el diente es un poquito más largo que el diente natural y en algunos casos el diente sabemos que va a quedar un poquitito más largo y en algunos casos podemos recurrir a papilitas de estética rosa.
y la PF3, la prótesis fija 3, en la cual vamos a hacer una prótesis dentogingival o prótesis híbrida, en la cual vamos a estar reponiendo estética blanca y estética rosa. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta paciente buscaba que le hiciéramos una prótesis híbrida sobre 4 implantes, ya que ese es el tratamiento que le habíamos podido ofrecer a un familiar de ella. Sin embargo, al ver la correlación de la rehabilitación con su proceso maxilar, nos dimos cuenta que esto era más ideal como para una prótesis fija 2. Y para poder ofrecerle a esta paciente una prótesis híbrida, teníamos que crear un espacio restaurativo muy grande para tener espacio para dientes de encía, dientes y tejidos rosas. Entonces, es muy importante que tengamos claro cuál es el espacio restaurativo que necesitamos para una prótesis híbrida. Una prótesis híbrida que no tiene el espacio restaurativo adecuado va a ser una prótesis muy débil que se va a estar fracturando frecuentemente. Va a tener muchas más complicaciones mecánicas la prótesis, no necesariamente los implantes. Entonces, para decidir el tamaño el número y distribución de los implantes, también tenemos que decidir qué tipo de prótesis vamos a hacer. En estos casos en los que tenemos un espacio, un proceso maxilar muy bien mantenido, en el que se puede hacer una PF1 o PF2, generalmente vamos a hacer prótesis segmentadas, o eso es lo que yo estilo hacer, ya que nos permite hacer prótesis de tamaños más reducidos y se manejan como cualquier prótesis fija sobre implantes. En este caso hicimos una arcada completa en la cual pusimos 6 implantes y pudimos hacer 3 segmentos de 4 unidades, cada segmento soportado por 2 implantes. La distribución de en dónde vamos a poner los implantes o si necesitamos más implantes va a depender de caso por caso. Pero definitivamente me gusta mucho más si vamos a hacer PF1 o PF2, hacer prótesis segmentadas. Cuando hacemos prótesis híbridas, generalmente me gusta hacer prótesis en una sola pieza, pero tenemos que tener en cuenta que para este tipo de prótesis necesitamos un espacio restaurativo más amplio. Ahora, el número y distribución de implantes. Si ponemos 4, 6, 8, 10 implantes, realmente podemos encontrar situaciones de éxito en la literatura con todos estos tipos de planeamientos. Entonces, por ejemplo, este caso que les estaba enseñando, hicimos 3 segmentos de 4 unidades y un proceso maxilar que no tiene prácticamente nada de pérdida, nada de remodelación de tejidos duros y blandos, nos permite hacer una rehabilitación fija, atornillada, segmentada, que no tenga una compensación rosa. Entonces, ahora, no le podemos ofrecer a este tipo de tratamientos a muchas personas que tienen ya una remodelación o reabsorción muy grande del proceso del reborde residual, a menos que nos comprometamos a hacer procesos regenerativos muy grandes. Entonces ahí es en donde vamos a tener también la posibilidad de pensar en planes de tratamiento con o sin procesos regenerativos, procesos de injertos. Entonces les presento este caso. Esta es una paciente que tenía prótesis fijas posteriores y los dientes maxilares solamente tenía los incisivos superiores en una condición en la que se podían mantener en su boca, pero teníamos una gran atrofia maxilar con neumatización muy importante de las zonas posteriores. Entonces, este artículo
cómo hacemos nuestro plan de tratamiento en un maxilar edéntulo para una prótesis fija implanto soportada de Bedrosian y Bedrosian. Es algo, un artículo básico en el cual nos describe que hay tres zonas importantes en un maxilar edéntulo. La zona 1, que es la zona de los incisivos, la zona 2, que es la zona de los pilares caninos, y la zona 3 es la zona posterior del maxilar. Entonces, ¿cuántos implantes vamos a poner y en qué distribución? También va a depender de las zonas, por ejemplo, posteriores, para ver si tenemos el espacio adecuado y si tenemos si la neumatización de los senos maxilares no nos impiden o no nos harían tener un plan de tratamiento en el cual tuviéramos que injertar en el seno maxilar. Por supuesto que sabemos que los injertos en los senos maxilares están muy bien documentados y tienen un gran éxito y es, por supuesto, una planeación de tratamiento muy válida. Sin embargo, existen posibilidades de hacer este tipo de tratamientos sin necesidad de hacer injertos en los senos maxilares. Entonces, estas son posibilidades que le podemos plantear a nuestro paciente al hacer nuestro plan de tratamiento y nuestro consentimiento informado. Entonces, el número y distribución de los implantes va a depender de cuál es la anatomía remanente del paciente, cuál es la planeación en cuanto a nuestros abordajes quirúrgicos, en cuanto a los tiempos de rehabilitación, si queremos hacer una prótesis con carga inmediata o si vamos a hacer una prótesis diferida. Entonces, en este caso, se le ofreció a la paciente poderle hacer prótesis en las partes posteriores de su maxilar y conservar estos 4 incisivos, o hacer una prótesis de arcada completa y sacrificando esos 4 incisivos. Entonces, ¿cuál es la distribución? Vamos a ver, esta camarita quiere decir que esta es una foto alterada por computadora y básicamente es para poder cambiar de posición los implantes para ejemplificar. Entonces vamos a ver, si tenemos una arcada con 4 implantes contra una arcada con 6 implantes, hablando de una arcada para una prótesis de una sola pieza, ¿cómo va a funcionar biomecánicamente 4 contra 6? Entonces, en este artículo de Brunsky, que es aspectos biomecánicos del número óptimo de implantes para una arcada completa, vamos a ver las fuerzas axiales en 4 o 6 implantes. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 implantes en azul contra 4 implantes en naranja. Les voy a enseñar la animación que yo hice para poder ejemplificar esto del artículo. Entonces vemos que al ponerle fuerza en la parte distal de la prótesis de una sola pieza, vamos a tener una fuerza compresiva en el último implante, en el implante más distal, y vamos a tener fuerzas tensionales en los implantes que están más cerca de la línea media. Entonces, por eso los vectores de fuerza aquí es hacia arriba compresivo y aquí hacia abajo tensional. Y lo que vemos es que el implante intermedio tiene una fuerza compresiva muy pequeñita, prácticamente no está haciendo mucho trabajo. ¿Qué pasa con la distribución de 4 implantes? Tenemos una fuerza compresiva mucho mayor y una fuerza tensional mucho mayor también con respecto a la relación de 6 implantes. Entonces, en este caso, 6 implantes trabajaron mejor que 4. Pero, ¿qué pasa si hiciéramos 4 implantes o 6 implantes con la misma longitud de arcada? Entonces, veríamos esta situación en la cual tenemos la misma distancia posterior en la arcada con 6 implantes que en la arcada de 4 implantes. Y el cantilever es del mismo tamaño. Entonces, ¿cómo funcionaría esto mecánicamente según el artículo de Brunsky?
Vamos a ver, 6 implantes es exactamente la misma gráfica que ya pasamos con anterioridad, contra 4 implantes en la misma longitud de arcada. Vamos a ver que la fuerza compresiva hacia los implantes más distales es casi la misma, la fuerza tensional en los implantes más anteriores es prácticamente la misma, y la diferencia es este implante intermedio que prácticamente no está realizando ningún trabajo. Entonces, en la misma longitud, en la misma distribución dentro de la arcada, 4 y 6 implantes funcionan prácticamente igual. Entonces, la distribución biomecánica de 4 implantes, cuando los ponemos verticales para evitar los senos maxilares, nos hacen que tengamos un cantilever mayor, y el mayor cantilever es lo que le va a poner más estrés a el implante más distal. Entonces, ¿qué pasa si tenemos la posibilidad de poner estos implantes en una longitud de arcada mayor? Pues vamos a tener una reducción importante del estrés que ponemos hacia el implante más distal. Pero ¿qué pasa si entonces esta misma longitud la logramos inclinando el implante distal hacia el pilar canino, evitando así tener que entrar dentro de los senos maxilares y teniendo la misma distribución biomecánica que si tuviéramos implantes colocados en la zona de los senos maxilares? Entonces, 4 implantes en una distribución biomecánica descrita por el doctor Paulo Malo, que se llama una distribución all-on-4, es distinta a la ubicación de 4 implantes en la parte anterior. Entonces, aquí hay un concepto importante que tenemos que saber. All-on-4 no es un concepto de número de implantes, no es algo descriptivo de cuántos implantes le estamos poniendo. All-on-4 es un concepto de distribución biomecánica de los implantes. Entonces, como que se ha puesto muy de moda decir que vamos a hacer un all-on-4, all-on-6, all-on-8. Y la verdad es que no es como que aprendamos a contar en inglés. Es cuál es la distribución biomecánica de los implantes. Ese es el concepto de all-on-4. Entonces, estas 2 rehabilitaciones tienen 4 implantes, sin embargo, nada más una de ellas tiene el concepto biomecánico de all-on-4. Y la manera en que trabajan biomecánicamente con distribuciones distintas es completamente distinta por el tamaño del cantilever, que al reducir el cantilever, por supuesto, aumentamos el brazo de resistencia y disminuimos dramáticamente el brazo de fuerza. Entonces, esta es la diferencia entre irnos a una colocación de implantes muy cortitos, muy pequeños por debajo del seno maxilar, o meternos dentro del seno maxilar haciendo una elevación de seno. Entonces, con esta distribución biomecánica logramos poder tener una fijación de implantes más grandes y poder tener la posibilidad de hacer también carga inmediata. Entonces, cuando tenemos hueso en la zona 1, 2 y 3, realmente podemos decidir la cantidad de implantes que sea mejor para nuestra planeación. Sin embargo, cuando no tenemos hueso en la zona 3, en muchas ocasiones podemos decidirnos por una distribución biomecánica que es como, por ejemplo, la distribución all-on-4. Ahora, en algunas ocasiones utilizamos esta distribución biomecánica con 3 implantes entre estos 2 implantes inclinados o con 4 implantes entre estos implantes inclinados. Pero básicamente lo que estamos evitando es la zona 3, la zona de los senos maxilares. Entonces, para hacer estas cirugías, normalmente vamos a tener ya sea una cirugía guiada o una cirugía en la cual nosotros vayamos comprobando con nuestra planeación en dónde están las zonas anatómicas y vamos verificando radiográficamente para poder colocar nuestros implantes con la angulación adecuada y después con los pilares angulados vamos a redirigir
cómo van a entrar los tornillos protésicos, por dónde va a ser la emergencia de las chimeneas de los tornillos protésicos para tener una rehabilitación adecuada. Entonces, en este caso, los implantes anteriores llevaron un mini pilar recto y en los posteriores llevaron un mini pilar angulado a 30 grados. También para mí es de suma importancia cómo es la conexión de estos mini pilares, que dos situaciones importantes. Una, que la conexión sea con un sellado hermético que no permita un microgap que esté teniendo contaminación constante. Y la otra es el concepto de one abutment, one time. Que quiere decir poner el pilar el día de la cirugía y ya no removerlo. Esto nos evita contaminación hacia la parte interna de los pilares. Entonces, la diferencia entre las conexiones, por ejemplo, externas, que el diseño original del All-on-4 se hacía con hexágonos externos, hoy en día lo estamos haciendo con conexiones internas cónicas inclinadas con un cono Morse, que lo que nos permite esto es tener un sellado mayor del pilar con el implante, y esto nos evita que haya microfiltración en el microgap, y nos permite que los tejidos que circundan a nuestra rehabilitación se mantengan, tanto hueso como encía, sin una fuente de irritación crónica. Entonces, esto es un estudio hecho en animales de experimentación, en este caso en perros, en lo cual se colocaron implantes cono Morse a 1 y 2 milímetros subcrestal y un hexágono externo a nivel crestal. Y lo que vemos es la diferencia en la respuesta de los tejidos duros y blandos a un hexágono externo con respecto a una conexión cono Morse. Entonces, el cono Morse lo que nos está permitiendo es tener un sellado bacteriano mucho mayor, un microgap mucho menor, que nos va a permitir que haya menos microfiltración, más estabilidad, sellado y mejor ajuste de los pilares, y que tenga un desempeño mecánico mejorado. Y esto está sustentado en mucha investigación que ha sido publicada. Entonces, los pilares angulados nos van a permitir, como les decía, redirigir por dónde van a salir los tornillos protésicos y tener un mejor diseño de nuestra prótesis para que tengamos la posibilidad de que no necesitar estar poniendo tornillos de fijación por las zonas vestibulares. Entonces, terminando esta cirugía, hacemos la sutura del caso, la toma de impresión y la prótesis inmediata, que le ponemos. Esta es la prótesis transicional que le pusimos a este paciente, en el cual los tornillos de fijación, si se fijan, el cantilever fue de menos de un diente, y la distancia antero-posterior es una distancia bastante grande que nos permite tener una ventaja mecánica al tener un brazo de resistencia grande y un brazo de fuerza muy pequeño. Esta es la rehabilitación híbrida ya terminada, en la cual estamos utilizando una prótesis metal acrílico, en la cual vemos cómo el cantilever es sumamente pequeño y no tuvimos que injertar los senos maxilares, y pudimos lograr en esta paciente función y carga inmediata. Entonces, la posición subcrestal se puede lograr mantener cuando tenemos un sellado bacteriano completo con una conexión cono Morse. Entonces, la distribución antero-posterior, sabemos que la cantidad de cantilever que podemos poner en nuestras rehabilitaciones es 1.5 veces la distancia AP. En este caso, que logramos una distribución biomecánica muy amplia,
nuestra distancia AP es bastante amplia, pero solamente tenemos un cantilever de un solo diente. Lo que es también importante que los pacientes sepan es que en estas rehabilitaciones no ponemos segundos molares. Aunque logremos una distancia anteroposterior muy grande, nuestra rehabilitación siempre la vamos a llegar nada más hasta primer molar, porque la fuerza de la masticación en el segundo molar es muy grande, entonces el paciente va a tener suficiente superficie masticatoria teniendo una rehabilitación hasta primer molar. Entonces, ya sea que tengamos 4 implantes cuando tenemos no tenemos hueso en la zona 3, realmente cuando tenemos hueso en zona 1, 2 y 3, pues nuestra rehabilitación puede tener 4 o 6 o 8 o 10 implantes. Entonces, en la profesión luego estamos con esta situación de quién tiene la razón. Y pues vamos a verlo en la literatura. En el maxilar edéntulo, en este artículo de revisión, vamos a ver 2 grupos, con menos de 5 implantes, o sea, 4 o 3 implantes, contra 5 o más implantes. El número más frecuente de menos de 5 implantes fue 4 para maxila. Son raros los reportes de menos de 4 implantes para el maxilar superior. En 5 o más implantes, el número más frecuente reportado en la literatura es de 6 implantes. El promedio de supervivencia de implantes en una distribución de 4 es del 97%, con un promedio de supervivencia restaurativa del 98%, con un seguimiento de 5.5 años en promedio. La supervivencia para los implantes en 5 o más implantes reportada fue del 95%, con supervivencia restaurativa del 98%. Esto significa que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Para la distribución, ya sea paralelos o inclinados, con menos de 5 implantes, el primer reporte fue en el de Branemark y colaboradores en el 95, cuando tenían este protocolo Novum, en el cual se utilizaban los implantes en paralelo. Realmente los implantes inclinados con estos pilares angulados fue una técnica que empezó a desarrollarse en el 98 y empezó a tener un poco más de popularidad a partir del año 2000. Entonces, en el 95, todavía la distribución generalmente era siempre con los implantes paralelos. Y también en este artículo de Branemark se utilizaban los implantes originales de Branemark con superficie lisa, que sabemos que la superficie lisa o maquinada no tiene una osseointegración tan adecuada como las modificaciones de superficie que tenemos hoy en día. Entonces, con las publicaciones que reportaron con 2 anteriores paralelos y 2 posteriores intencionalmente inclinados, la supervivencia de los implantes fue similar a lo que ya reportamos, 97.8%, y la supervivencia de la prótesis del 99%. Con 5 o más implantes, el número más común es 6 implantes en colocación paralela. La supervivencia de los implantes y de la prótesis fue del 95%. Y para la distribución inclinada, hay ocasiones en las que se ponen 4 anteriores paralelos y 2 posteriores inclinados a distal, con una supervivencia promedio del 96%. Con más de 6 implantes, muy difícil que podamos poner implantes inclinados, generalmente todos van a ser paralelos. Y otra vez, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre poner los implantes inclinados o paralelos. En cuanto a protocolos de carga, en ambos casos hay muchos reportes con carga inmediata. La mayoría de los casos con 4 implantes, los protocolos son de carga inmediata, con supervivencias del 97.8% y de prótesis 99%. Y en casos de de 5 o más implantes, solo 6 publicaciones
utilizaban carga convencional o carga diferida y 18 reportes con carga inmediata y teniendo también protocolos de carga inmediata. Entonces, tampoco hubo diferencia significativa entre 4 y 6 implantes para los reportes de protocolos de carga. Pero la preferencia en arcadas completas es el protocolo de carga inmediata. Para los resultados en mandíbula con menos de 5 implantes o 5 o más, generalmente estamos hablando de 4 implantes en mandíbula, aunque hay muchos reportes o algunos reportes con 3 implantes y ha tenido reportes de mejor supervivencia los protocolos de 4 implantes mandibulares que los protocolos de 3 implantes. Sin embargo, hay muy buenos resultados también con los protocolos de 3 implantes. Para protocolos de 5 más, lo más común es la utilización de 5 implantes y tiene también una supervivencia promedio muy similar a los protocolos de 4 implantes. Pero la mayoría de los reportes en mandíbula reportan arcadas completas sobre 4 implantes. Entonces, ya sea 4, 6, 8, 10 implantes, sabemos que mientras tengamos una planeación, una ejecución adecuada, vamos a tener posibilidad de éxito en cualquiera de las distribuciones y números que queramos. Ahora, en cuanto a utilizar la prótesis directa a el implante o a un pilar intermediario, pues sabemos que con 4 implantes por la distribución, por ejemplo, en el maxilar superior, que tenemos la inclinación natural del hueso hacia la línea media, el poder utilizar nuestros pilares angulados nos va a permitir tener una mejor entrada de la prótesis, una guía de inserción de la prótesis mucho más adecuada que si le hacemos directamente al implante. Entonces, cuando tenemos un mayor número de implantes y queremos que estos implantes queden directamente sobre la cabeza protésica del implante, generalmente vamos a tener algunos sitios en los cuales tener que aliviar la entrada. Entonces, un tratamiento sirve para todos. Debemos de prescribir el mismo tratamiento para todos. Realmente sabemos que los tratamientos con 4 implantes son exitosos, pero no debemos de caer en el que todos los tratamientos son arcada completa, quiere decir prótesis híbrida, o que arcada completa quiere decir all on 4, que quiere decir 4 implantes. Realmente tenemos que pensar y hacer un plan de tratamiento para cada uno de nuestros casos. Entonces, en casos mandibulares, por ejemplo, una mandíbula muy atrófica en el cual el paciente ya no podía utilizar exitosamente su prótesis inferior removible, ya que el canal mandibular ya estaba completamente expuesto. Entonces, esto ya le hacía al paciente no poder utilizar una prótesis removible. Sin embargo, teníamos suficiente hueso entre los mentonianos para poderle colocar 4 implantes en una distribución biomecánica bastante adecuada. Entonces, en un protocolo de una sola cirugía y con carga inmediata, podemos colocarle 2 implantes inclinados que vamos a redirigir con nuestros pilares angulados a 30 grados y 2 implantes anteriores y poderle hacer una prótesis con una distribución biomecánica muy adecuada en la cual tenemos cantilever sumamente pequeños y hacerle una prótesis de una sola pieza, una prótesis híbrida que le permita recuperar función de manera inmediata. También en los protocolos de fresado es importante que tengamos muy claro cuándo queremos hacer una cirugía flapless. Y este caso se los comparto porque es muy común que tengamos en las mandíbulas atróficas
este tipo de reborde alveolar que ya se convierten como una cresta de gallo o como un reborde afilado, que por supuesto para el paciente es una tortura utilizar una prótesis total removible cuando existen estas espículas o estas navajas óseas por dentro de los tejidos blandos. Entonces el paciente piensa que la prótesis la está lastimando y realmente lo que le está lastimando es el hueso que está afilado por dentro de los tejidos blandos y no hay manera de que nosotros podamos aliviar una prótesis de manera que esto no le siga lastimando. Lo podemos ver claramente en la tomografía, pero se ve con mucha más claridad cuando levantamos un colgajo y vemos estas espículas óseas. Entonces, cuando vamos a hacer una rehabilitación de arcada completa, tenemos la posibilidad de hacer una osteotomía para eliminar estas espículas óseas y hacer una meseta restaurativa en la cual pueda asentar la prótesis de manera plana y vamos a dejar una intaglio, una parte interna de la prótesis mucho más adecuada para poder manejar la higiene y también para que quede una prótesis completamente plana y completamente horizontal. En este caso seguimos un protocolo de 5 implantes, que yo ya comúnmente utilizo más el protocolo de 4 implantes porque logro una mejor distribución biomecánica cuando puedo inclinar los implantes distales que cuando pongo 5 implantes paralelos que tengo que hacer mis implantes más distales los tengo que hacer en una distribución más corta. Entonces, realmente, aunque tenga más implantes, tengo un cantilever mayor con 5 implantes y una desventaja mecánica que si pongo 4 implantes y logro una distribución más adecuada teniendo un cantilever más pequeño y una mejor ventaja mecánica. Entonces, esta parte es muy importante, el poder proveer del espacio restaurativo adecuado y también proveer de un asentamiento plano, que no nos quede nada en silla de montar. Y esto es muy importante que lo hayamos proveído en una cirugía adecuada para tener el reborde plano. Ahora, en el maxilar también existen otro tipo de configuraciones, no nada más inclinando los implantes distales, sino inclinando también los implantes mesiales, como es la configuración M4 o la configuración V4. La configuración V4 es esta que estamos viendo aquí, en lo cual los implantes mesiales se inclinan para que el ápice de los implantes queden anclados en el vómer. Y los implantes distales también pueden ser en algunas ocasiones colocados de manera transinusal y en casos en los que no exista hueso ni en la zona 2 ni en la zona 3, se pueden elegir los anclajes extraorales como son los anclajes remotos, los anclajes cigomáticos. Entonces vamos a ver este caso que hicimos en la UAB, en la Autónoma de Puebla, con los alumnos de posgrado, en el cual esta paciente tenía una dentición terminal, un poco de exceso maxilar y atrofia de la zona posterior del maxilar con un seno muy neumatizado. Entonces, nuestro primer paso es extraer los dientes, hacer un abordaje quirúrgico adecuado para poder tener acceso a poder aplanar el reborde alveolar. Y entonces, ya que tenemos un reborde alveolar perfectamente plano, para el asentamiento de la prótesis, para proveer el espacio restaurativo adecuado, vamos a empezar a la colocación de los implantes según nuestra planeación quirúrgica. En algunos casos en los que vamos a hacer este tipo de abordajes es muy difícil poder asentar una guía para tener una cirugía completamente guiada. Entonces, podemos empezar estas osteotomías con una prótesis, con una guía que vaya soportada también sobre los dientes, pero lo más importante es que tengamos clara cuál es nuestra planeación quirúrgica. Entonces, en este caso teníamos perfectamente planeado en dónde era la entrada de nuestra osteotomía y la dirección hacia el ápice del canino para poder lograr esta ubicación del implante dentro del hueso
inclinada hacia el pilar canino, en este implante distal, y poniendo mini pilares angulados a 30 grados. Y del otro lado teníamos un seno todavía más neumatizado en el cual tuvimos que empezar nuestra osteotomía un poquito más anterior. Entonces vamos a tener un cantilever un poquito mayor del lado izquierdo que del lado derecho del paciente. Y aquí, si se fijan, también pusimos mini pilares angulados porque estos implantes también los angulamos hacia el pilar canino para tener una distribución biomecánica que nos permitiera aprovechar lo más posible la longitud para poder poner carga inmediata. Y con la angulación de los pilares podemos paralelizar y distribuir nuestra entrada de los tornillos protésicos de una manera más adecuada. Y esta es la prótesis inmediata que se colocó ahí en el posgrado de prótesis de la UAP. Y esta es la distribución de los implantes en esta distribución M4, en la cual los implantes distales van inclinados hacia el pilar canino y los implantes mesiales también van inclinados hacia el pilar canino, teniendo una mejor distribución para poder lograr la carga inmediata. Entonces, como conclusiones, ya sea que en pacientes que hayan perdido sus dientes o los pacientes que tienen una dentición terminal y que van a perder sus dientes, los pacientes que quieren evitar cirugías adicionales, los pacientes que desean función inmediata, en esos casos podemos hacer este tipo de protocolos. Ahora, en cuanto a prótesis PF1, PF2 contra una prótesis híbrida, la reconstrucción y reparación de tejidos blandos puede ser un poco más compleja en los casos en los que tenemos deficiencias de tejidos blandos o de tejidos duros. Entonces, si tenemos un maxilar muy completo, podemos utilizar esta distribución de PF1, PF2. La reconstrucción y reparación de tejidos blandos en una arcada completa es generalmente más sencilla. En cuanto a costos, generalmente vamos a tener un costo mayor por mayor número de implantes y por mayor complejidad y costos también de procedimientos de laboratorio que en una arcada completa híbrida. El tiempo de trabajo generalmente también es mayor en una arcada completa PF1, PF2 que en una híbrida. Y lo más importante es el espacio restaurativo que vamos a necesitar en una PF1 o PF2 es menor a 15 milímetros y para una híbrida generalmente vamos a necesitar un espacio restaurativo mayor a 15 milímetros. Entonces, como conclusiones, la carga inmediata no es una técnica, es una filosofía de tratamiento basada en principios quirúrgicos y protésicos que están muy, muy bien establecidos. Y bueno, con eso me despido por el día de hoy y vamos a tener todavía algunos minutitos para poder tener alguna discusión, tener algunas sesión de preguntas y de respuestas.